A mi amado capitán Joseph Borrelli. Yo soy el hijo de Sam. Amo cazar. Cazar a personas es algo que me emociona. Vuelvo a la caza en Nueva York para divertir a mi padre. Postdata. Dígales a la prensa que me llamen el hijo de Sam. Es el nombre que mi padre me dio. Este es un fragmento de una de las cartas que dejó David Berkowitz destinada a la policía de Nueva York en la sexta escena del crimen, en la que acabó con la vida de Alexander Usau y Valentina Suriani. La prensa lo había bautizado con el nombre del asesino del calibre 44, pero Berkowitz necesitaba el reconocimiento y por eso envió la carta diciendo que lo llamaran el hijo de Sam. Quédate en este vídeo para conocer todos los detalles de la vida de David Berkowitz. Una persona con tantos problemas psicológicos y sociales, de abandono y desconexión con la realidad, que lo llevaron a cometer los peores actos posibles. Infancia y adolescencia de Berkowitz. El 1 de junio de 1953 nacería el que sería uno de los asesinos más famosos de Estados Unidos. Ya desde este momento, la vida de Berkowitz quedaría tocada, ya que su padre no quiso saber nada de él y menos responsabilizarse del niño. La madre, Betty Broder, tenía tan solo 20 años y el padre, Joseph Kleinman, la instó a que interrumpiera el embarazo. Al no querer tomar este camino, Kleinman decidió abandonar a Broder a su suerte y debido a todo esto, Betty decidió dar a su hijo en adopción. Betty era judía y esta adopción fue llevada a cabo de forma extraoficial por un matrimonio que también era judío. Estos no habían podido tener hijos, pero siempre habían querido tener una familia. Nathan y Pearl Berkowitz adoptaron al niño y lo llamaron David. La ilusión que tenían por ser padres se vio enturbiada muy rápidamente por la conducta del niño. David tenía serios problemas para socializar y graves problemas de conducta ya desde muy joven. Era un niño muy retraído y además tenía unos ataques de ira terribles. Tenía demasiados problemas en la escuela, constantemente se metía en peleas y también realizaba actos de vandalismo. Los compañeros lo describían como una persona solitaria y propensa a ataques de ira. Un trágico episodio en la vida de Berkowitz lo afectaría especialmente. En 1967, su madre adoptiva moriría víctima de un cáncer de mama. El chico, que contaba con 14 años, desarrolló un comportamiento errático y creció en él un gran interés por la violencia. Destruía propiedades y trataba a los animales de forma cruel. Síntomas que a menudo se asocian con futuros criminales violentos. El padre adoptivo de Berkowitz volvió a casarse, haciendo que éste estuviera todavía más marcado por los sucesos y que se sintiera todavía más aislado. En los siguientes años de su adolescencia, Berkowitz desarrolló un gran interés por el ocultismo y el satanismo. Tras terminar sus estudios secundarios, Berkowitz ingresó en el ejército en el año 1971 con 18 años. Esta etapa le llevaría durante los 3 años siguientes a servir en Corea del Sur. A pesar de desempeñar un papel como soldado de forma adecuada, sus problemas emocionales persistieron. Debemos destacar además que en esta etapa Berkowitz aprendió a utilizar las armas de fuego. A su regreso, en 1974, Berkowitz se sintió aún más desconectado si cabía esta posibilidad. Trabajó brevemente como clasificador de correos en el servicio postal de los Estados Unidos. Este trabajo intensificó aún más su aislamiento y comenzó a llevar un diario muy detallado sobre sus pensamientos más oscuros y sus fantasías más violentas. Antes de llegar a convertirse en el hijo de Sam, Berkowitz buscó activamente a su madre biológica con los medios que tenía a su disposición. Acababa de descubrir a los 21 años que sus padres adoptivos le habían mentido sobre ella. Le habían dicho que su madre había muerto en el parto. Sabiendo que esto no fue así, Berkowitz recurrió a la asociación Alma para dar con Betty. De esta asociación consiguió una antigua dirección a la que Berkowitz envió una postal el día de la madre, firmándola con las iniciales RF. Iniciales de Richard Falco, que hubiera sido su nombre si no hubiera sido adoptado. Betty contestó a esta postal y se inició una relación de aproximadamente un año. Desafortunadamente, esta relación acabaría deteriorándose. Al final dejaron de verse y esta separación hizo que Berkowitz se sintiera todavía más solo y que aumentara su crisis de identidad.
Berkowitz había tenido desde pequeño la idea de que había sido el causante de la muerte de su madre. Descubrir que esto no era verdad, lejos de resolver esta concepción que tenía de sí mismo, agudizó más su trauma, aumentando su inestabilidad mental. Retomando sus intereses en el ocultismo. Durante esta época, Berkowitz retomó su relación con el ocultismo, la demonología y el satanismo. Compraba libros sobre la magia negra, rituales y todo tipo de temas relacionados con el esoterismo. Pasaba horas y horas estudiando símbolos y textos que él creía que contenían un gran poder. Seguidamente comenzó a participar en rituales junto con un grupo que afirmaba practicar ceremonias satánicas en la zona de Yonkers. Sabemos por palabra del propio Berkowitz que los rituales incluían sacrificios de animales y oraciones dirigidas a entidades demoníacas. Además, asegura que fue durante estas prácticas de rituales cuando empezó a escuchar las voces que le ordenaban cometer actos de violencia. En el verano de 1976 se desataría la tormenta que terminaría con la vida de 6 personas y con una gran secuela para la ciudad, que cambió la forma de ver las noches del barrio para siempre. El 12 de junio de ese mismo año, David Berkowitz adquirió ilegalmente un revólver Charter Arms Bulldog calibre 44 por medio de un excompañero del ejército. Eligió este arma porque era fácil de llevar escondida y porque a corta distancia podía provocar heridas muy graves o mortales. Muy poco tiempo después, tuvo lugar el primer ataque con este arma. Los ataques de Berkowitz. El primer ataque de Berkowitz no tuvo relación con los siguientes, por lo que la policía no lo tuvo en cuenta a la hora de buscar al asesino. Tuvo lugar el 24 de diciembre de 1975 en el Bronx y utilizó un cuchillo de caza para atacar a 2 mujeres. Una de ellas, Michelle Foreman, tuvo que estar hospitalizada una semana debido a 6 puñaladas. De la otra víctima no se tiene ningún dato, aunque no consta que esta persona muriera en el ataque de Berkowitz. El primero de los ataques que la policía reconoció como los del asesino del calibre 44 ocurrió el 29 de julio de 1976, un mes y medio después de que Berkowitz adquiriese su revólver Bulldog. En esta primera ocasión disparó a 2 chicas de 18 y 19 años que estaban estacionadas en un coche, Donna Lauria, que murió en el ataque, y Jody Valenti, que sobrevivió con un disparo en el muslo. Ya en este primer ataque, algunos testigos de la zona dijeron haber visto un vehículo amarillo aparcado por las inmediaciones. Carl Denaro y Rosemary Keenan resultaron heridas cuando Berkowitz disparó contra su coche estacionado en Queens el 23 de octubre. Carl recibió un disparo en la cabeza, el cual le obligaría a llevar una placa de metal por el resto de su vida. Rosemary, por su parte, recibió heridas leves en los brazos debido a los cristales que se rompieron. No se puede sacar mucha información de las balas debido a que estas quedaron deformadas tras los impactos. Donna De Masi y Joan Lomino fueron sorprendidas el 27 de noviembre por Berkowitz vestido de militar que fingía pedir información sobre una dirección. Antes de terminar la frase, Berkowitz levantó el arma y abrió fuego contra las jóvenes de 16 y 18 años, dejando a Joan parapléjica. El 30 de enero de 1977, Berkowitz atacó de nuevo a una pareja que estaba en un coche estacionado después de ver la película de Rocky. Este fue el primer caso en el que la policía fue consciente del patrón que unía todos los casos anteriores. Hasta este momento, la policía aún no trataba los casos como si de un mismo asesino se tratara. El 8 de marzo, Berkowitz disparó contra una chica de 20 años que paseaba por la calle de vuelta a casa desde donde estudiaba. Virginia Boskerichan, una estudiante brillante que hablaba 5 idiomas y que además de estudiar trabajaba en el aeropuerto JFK. Además, llevaba consigo los libros de estudio y cuando vio que Berkowitz le apuntaba a la cara con su característico revólver Bulldog, trató de taparse la cara con ellos. El disparo fue tan cercano que la bala atravesó los libros y le llegó al cerebro, haciendo que Virginia falleciera en el acto. Este ataque avivó el miedo de la comunidad, añadiendo una capa más de terror debido a la aleatoriedad de los ataques, que se salían del patrón establecido. Ya no solo atacaba a parejas jóvenes que estaban estacionadas en sus vehículos, sino que ahora cualquier persona de cualquier edad podía estar en peligro en cualquier momento y en cualquier lugar. Tras este asesinato se formó el Grupo Omega. Este grupo estuvo compuesto principalmente por Timothy J. Dowd, inspector del Departamento de Policía de Nueva York, junto a John Kennan, capitán del Departamento de Policía.
Aparte de ellos, el grupo llegó a tener 300 miembros organizados en las áreas de investigación de campo, unidad de análisis y agentes encubiertos. El 17 de abril marcaría un nuevo punto de inflexión en la trayectoria homicida de Berkowitz. En esta ocasión, tras su ataque, dejó una carta para la policía. Valentina Suriani, de 18 años, y Alexander Esau, de 20, fallecieron tras los disparos del asesino, y en la escena del crimen, este dejó esta carta para que la prensa lo llamara el hijo de Sam. Esta carta, toda la historia detrás de Sam y las voces que lo incitaban a matar tendrían una relación muy íntima con la persona de Berkowitz, que posteriormente fueron desgranadas por los psicólogos que hablaron con él. Salvatore Lupo, de 20 años, y Judy Plácido, de 17, resultaron heridos cuando Berkowitz disparó contra el coche en el que se encontraban cerca de la discoteca Elefas el 26 de junio. Lupo, a pesar de recibir heridas en la sien y el cuello, sobrevivió. Como anécdota esto, justo antes del ataque, estos dos chicos estaban hablando sobre el hijo de Sam. El último ataque de Berkowitz ocurrió el 31 de julio de 1977. Disparó y acabó con la vida de Stacy Moskowitz y dejó ciego de un ojo a su novio Robert. Como en otras ocasiones, disparó sobre el coche en el que se encontraban los jóvenes estacionados. Un detalle insignificante de este último crimen hizo que la policía tuviera una prueba sólida para detener a Berkowitz. Este se había movido hasta la zona donde cometió el crimen en su coche, un Ford Galaxy amarillo. Cuando regresó al coche, vio que le habían puesto una multa de aparcamiento, lo cual despertó en Berkowitz un ataque de ira desmedido. Esto llamó la atención de una persona que pasaba por allí y que apuntó la matrícula del coche. Posteriormente, al conocer el ataque acontecido, esta persona comentó a la policía lo que había visto y proporcionó la matrícula del coche de Berkowitz. James Justice fue el detective que vinculó la multa con el asesino. Por otra parte, Michael Cattaneo fue el agente que puso la multa a Berkowitz. Gracias a esta prueba que situaba a Berkowitz en las inmediaciones del crimen y teniendo en cuenta su descripción y su perfil, rápidamente se consiguió una orden de arresto. El 10 de agosto, los agentes Ed Zigo y John Folático acorralaron a un Berkowitz sumiso en el mismo coche que lo delató. Berkowitz no se resistió a la detención, de hecho, estaba muy tranquilo. Con toda serenidad dijo varias frases que quedaron recogidas en el informe policial. La primera fue: bueno, me habéis pillado. En algún momento dijo: ¿cómo es que habéis tardado tanto? Y también mencionó su apodo diciendo: soy yo, el hijo de Sam. En el coche se encontraron claras evidencias de que Berkowitz era el asesino, aunque este no hizo nada para desmentir sus crímenes. El revólver de calibre 44 en una bolsa de papel y un mapa donde había llevado a cabo sus crímenes. En el coche, además, se encontró un rifle de asalto y una bolsa con munición de revólver Bulldog y otros proyectiles. Además, también había una carta inacabada dirigida al inspector Timothy Dowd, el líder del grupo Omega. Tras su detención, Berkowitz fue juzgado por los 6 asesinatos cometidos en la Corte Suprema del Bronx. A pesar de que la defensa trató de alegar trastornos mentales, un grupo de psicólogos declaró que, a pesar de todos los problemas psicológicos que pudiera tener, era muy consciente de los crímenes que estaba cometiendo. De esta manera, fue considerado apto para ser juzgado y condenado a 6 cadenas perpetuas. Berkowitz admitió de inmediato la autoría de los crímenes y en ningún momento trató de defenderse. Desgranando toda esta historia, Berkowitz contó que el perro de su vecino, Sam Carl, estaba poseído por un demonio y que éste le hablaba a través del perro. El demonio supuestamente le había ordenado cometer los asesinatos. Posteriormente, el estudio de todos estos detalles sacó a la luz las conexiones existentes entre el entorno de Berkowitz y las cosas que decía. El apodo que se puso venía directamente de su vecino Sam Carl, el hijo de Sam. Un punto interesante más para añadir a la historia fue la teoría de que Berkowitz no actuó solo en sus asesinatos. Según algunas cartas escritas a sus vecinos y a sus propias prácticas en rituales, surgió la idea de que sus ataques formaban parte de una secta que por la razón que fuera estaba atacando en aquella zona.
Algunas cosas que ocurrieron reforzaron esta teoría, como por ejemplo la gran variedad de descripciones del culpable que fueron dadas por diferentes testigos. En algunos casos, estas descripciones no se correspondían en nada con la apariencia de Berkowitz. Finalmente, la falta de pruebas de la existencia de esta secta y la declaración de Berkowitz de la autoría de los crímenes echaron por tierra la teoría de que había varios asesinos. A día de hoy, Berkowitz sigue en prisión y entre rejas se ha convertido finalmente al cristianismo, después de su pobre intento de hacerlo cuando él estaba en Corea. A pesar de haber tenido la oportunidad, no se ha presentado a las vistas para la petición de la libertad condicional. Si bien es verdad que la junta encargada de tal caso no habría permitido su liberación, Berkowitz ha aceptado su condena y nunca se ha presentado a las vistas. La última fue en el 2022. Desde la cárcel, Berkowitz escribe cartas a periodistas e investigadores advirtiéndoles del peligro del ocultismo y de la violencia. En ellas afirma haber encontrado la fe y busca disuadir a otros de seguir sus pasos. Algunos creen en que Berkowitz ha sufrido una verdadera transformación, mientras que otros piensan que sigue manipulando a todos y riéndose de nosotros. Y bueno chicos, hasta aquí el final del vídeo. Comentarnos qué opináis, si creéis que una persona como Berkowitz puede redimirse después de haber cometido todos estos asesinatos. Y nada, poco más. Déjanos tu opinión sobre esto en los comentarios y esperamos verte en un nuevo vídeo de historias para contar. Nada, ya sabes, suscríbete, deja like, comenta, comparte y nos vemos. Adiós. Hasta pronto.